Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos. Espero que la paz del Señor esté con todos nosotros. Y vamos a darle repetición al versículo que tenemos que memorizar. Repitan después de mí, dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. como honran al Padre. El que no honra al Hijo, El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. no honra al Padre que le envió. Amén. Ese es un muy bonito versículo, creo yo. Y ahora me gustaría que me acompañaras en la Biblia, en Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice así, y el 19 también dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti, Padre, nuevamente para poder recibir esa porción que tienes para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra mente, que esperemos que esté abierta a escuchar tu voz, Dios, que hagas lo que tienes que hacer en nuestras vidas. Creemos, Señor, que tienes planes, propósitos para nuestras vidas y creemos que tu palabra y tu Espíritu Santo son los que nos guían hacia cumplir ese propósito. Así que te pongo en tus manos mi vida en este momento y en todos los momentos, ¿verdad? Nada más que hoy que se va a compartir algo, que sea tu Espíritu Santo el que me dé respaldo para mi propia vida, Señor, y para la vida de todos los que van a oír esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy el tema le puse, ¿pero qué crees? Mandé a mi hijo. Así le puse al tema. Y eso es una experiencia que más adelante te voy a contar de mi propia vida. Y lo que quiero decirte es de que hay una guerra que es muy seria. Y esa guerra, todos estamos sufriendo batallas todos los días probablemente. Tú estás sufriendo tus propias batallas, tu propia guerra. Tú sabes con qué es lo que estás luchando, tú sabes con qué es lo que te estás cada día enfrentando. Tú sabes tu mente, tú conoces las palabras, lo que ha pasado en tu vida. Y creo que hay una guerra fuertemente con Satanás, con tu carne. Y creo que el mensaje que te quiero compartir, que creo que el Señor me puso en mi corazón, es de que para eso mandó a su Hijo. Cuando leímos Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Vamos a estar tocando un poquito de esos puntos ahorita. Pero antes de eso, quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 17, del 8 al 13. Le doy lectura. Éxodo capítulo 17 del 8 al 13 dice así. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba de su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que puso el sol. Y José
Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué te leí esto? Porque en un momento dado, Jesucristo sí aparece en sombra y figura desde el Antiguo Testamento. No creas que solamente Cristo vino desde Mateo. Que vino a conocer, a darnos su nombre, sí es desde Mateo. Pero desde Génesis ha aparecido siempre Jesús. Y aquí vemos que en sombra y figura, aquí vemos que Moisés se sentó en una piedra y la piedra representa a Jesús. En sombra y figura, ¿tú crees que nada más estás tú batallando tu guerra? A veces uno piensa que parece que nada más soy yo el que estoy peleando contra todo. Yo soy el único que estoy peleando desde niño, desde joven, desde adolescente, desde muchos años. Y pareciera como que nada más eres tú el que estás peleando. Pero quiero decirte que realmente no es así. Hay una parte de el enemigo que siempre ha querido pelear contra el pueblo de Dios. Siempre ha querido pelear las tinieblas con la luz, el pecado contra lo santo, y todo eso, y Amalek realmente representa la carne, ¿no? Y siempre estamos luchando, el espíritu y la carne, ¿no? Apenas le das poquito a tu carne y la carne, vemos que la Biblia lo pone diciendo los frutos de la carne, ira, contienda, disensión, urgías, herejías, todo eso es lo que la carne realmente quiere hacer. Pero creemos que Dios ha puesto la palabra de Dios para que nos demos cuenta cómo tenemos que librar nuestras batallas, cómo tenemos que luchar. Y si nosotros ponemos atención, fíjate que Amalek, y cuando tú lees la Biblia de todas las guerras, fíjate que no viene como solo. Dice que vino un ejército, ¿no? Yo me acuerdo de allá de mi colonia, las famosas pandillas, las famosas bandas que se ponían como a pelear, ¿no? Y yo me acuerdo que en momentos dados venían muchas personas, muchos muchachos, ¿no? ¿Para qué? Para golpear a una persona, para golpear a más personas, ¿no? Y nos damos cuenta de que yo me acuerdo de que allá cuando pasaban otras pandillas, olvídate, roqueaban nuestras casas, roqueaban todas las casas y eran demasiados, ¿no? Y pues tú, ¿cómo le hacías frente, no? O sea, si tú salías, pues te pegaban, eran muchos. Yo me acuerdo que allá mis hermanos, los muchachos de aquel entonces, hasta chiflaban, ¿no? ¿No? Y ese chiflido significaba de que pues salgan, porque aquí están la otra banda, la otra pandilla, ¿no? Y tenían que salir supuestamente a defender, ¿no? Pero vemos que el mundo de las tinieblas, o sea, es muy similar, no es muy diferente. Aquí Amalek no fue solo, él trajo un ejército. Vemos que hay un Goliat que contra David había un ejército de los filisteos y podemos ver que pareciera como que trabajan en pandilla, ¿no? Y lo que te quiero decir es de que a veces probablemente si tú te estás enfrentando a algo, probablemente ese algo, llámalo como tú le quieras llamar, cuál es tu batalla, cuál es tu guerra, como que trae más compañeros, ¿no? Como que a la larga, si por ejemplo, si te ofendieron y no pudiste perdonar, bueno, ya cayó una semilla de amargura, ¿no? Pero esa semilla de amargura crece y al rato como que trae el rencor, ven para acá, aquí hagamos morada en esta mente, en este corazón, y al rato la amargura le dice, hey, vamos a traer al odio, ¿no? Que se venga para acá. Y por eso vemos que empieza a traer como una pandilla dentro de ti, empieza a traer tu carne más cosas malas, más cosas negativas, tu mente es más entenebrecida, tu mente es más dañada, y vemos que por eso probablemente muchas de las personas están viviendo de lugar de tener una vida plena en Jesús, pues es triste la vida que a veces estamos llevando, pero para eso apareció Jesús. Y quiero decirte que Josué, en esa batalla que leímos, él representa al Espíritu Santo, y creo yo que el Espíritu Santo
no lo dejó Jesús y dijo, les mandaré a alguien como yo, que les recordará todas mis palabras y los guiará a toda verdad y justicia, y Él es el que te hace que realmente, pues ahora sí, que el crecimiento y también te redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo, el trabajo de Él para matar esas cosas carnales que en ocasiones muchas veces defendemos. El por qué yo soy así, porque a mí me abusaron, porque a mí me dijeron, porque a mí me maltrataron, porque un día me abandonaron y podemos excusarnos, pero llega un momento que el Espíritu Santo te dice, tienes que reconocer que necesitas de mí, tienes que reconocer que necesito que tú reconozcas para yo sanarte, para yo trabajar contigo. Las manos de Moisés, que cuando dice que cuando las levantaba el pueblo ganaba, me imagino que uno de los símbolos es como cuando un policía te dice arriba las manos, ¿no? O sea, te rindes a Dios. Tú levantas las manos en rendición a Dios. Tenemos que aprendernos a rendir a Dios. Creo que símbolo de dar alabanza a Dios. Tenemos que aprender a dar alabanza a Dios. Creo que es símbolo de orar a Dios. Creo que es símbolo de ayunar a Dios. Creo que es símbolo de adorar a Dios. Todas estas son armas espirituales, ¿sí? 100% espirituales, donde Dios nos dejó para ganarle a la carne, que es lo que la carne desea. Desea toda la lista del pecado, pero el espíritu desea combatir contra esa carne y tenemos que alabar a Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que ayunar, qué poderoso es el ayuno, y adorar a Dios. La pregunta es, ¿cuánto adoras a Dios al día? ¿Cuánto oras al día? ¿Cuánto ayunas? ¿Cuánto alabas al Señor durante el día? ¿Cuánto te alimentas de la palabra de Dios al día? Porque el Espíritu Santo dice que te lleva a toda verdad y justicia y te lleva a la palabra. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a la palabra. Y yo creo que Moisés dice que se le cansaban las manos. Dice que llegaba, las levantaba y llegó un momento en que las bajaba. Y cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Entonces, dice que vino Aarón y Hur a sostener las manos de Moisés. Y eso a mí me habla de que ahí entramos la gente que pues es ministro, ¿no? Es un ministro, puede ser el apóstol, el profeta, el evangelista, los maestros y los pastores que el Señor pone para decirte que sí se puede, para decirte que sí vas a vencer a tu Goliat, para decirte que sí vas a vencer esa adicción, para decirte que sí se puede lograr lo que tal vez muchas veces en tu mente se te ha dicho que no. Sí se puede lograr porque la Biblia lo dice. Ahora sí que vamos a decir porque la Biblia lo dice que tú eres más que vencedor. Y si la Biblia dice que tú eres más que vencedor es porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario y Él nos ha dado esa puerta abierta con el Padre donde te dice Jesús, hey, yo vencí el pecado, ¿sabes? Yo vencí en la cruz del Calvario, pero de todas maneras no nada más hice eso por ti, sino también mando al Espíritu Santo para ayudarte. No estás solo, en esta vida no estamos solos, no nos dejó Dios huérfanos, no nos dejó abandonados. Jesucristo hoy pagó todo lo que nosotros hemos cometido y Jesucristo sí anhela que tú tengas una mejor vida. Quiero leerte dos historias y ahorita regreso a Lucas 4:18. En Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Marcos capítulo 5 del 1 al 20 dice: Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamaban a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paseando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viene a Jesús, Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le habían acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, que él había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es una historia muy bonita, muy hermosa, que a mí me ha gustado mucho. Y te voy a contar otra de la misma Biblia, que se encuentra en Lucas 7 del 11 al 15. Y dice así: Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hasta ahí voy a llegar. Quiero que en estas dos historias, mira, cuando alguien te empieza a enseñar con las armas de oración, ayuno, te empieza a enseñar que necesitas a ministros, escuchar como estos temas, alimentarte de cosas buenas. Eso es muy correcto, es muy bueno. Pero a mí me gusta que hay historias donde no parece que se puede hacer. Hay muchas historias donde Jesús pasa, y por eso le puse al tema, pero ¿qué crees? Mandé a mi hijo. En mi vida personal, yo estaba por momentos pasando con mi matrimonio donde parecía que yo no alcanzaba a tener un buen matrimonio con todas las virtudes y con todas las cosas que probablemente Dios me ha dado a mí y a mi esposa. Virtudes donde pues uno no toma, no fuma, es cristiano, va a la iglesia, ora. Y más sin embargo, a pesar de que en ocasiones uno se equivoca en la vida con decisiones como agarrar una casa en un tiempo donde no era tu tiempo, y te la quitan. Y muchas cosas que tal vez no deberías de hacer las haces. Llegó un punto donde se puso muy feo mi matrimonio. Llegó un punto, aunque yo estaba en el grupo de alabanza y adoraba a Dios y alababa a Dios, no me alcanzaba. Y yo estaba perdiendo mi guerra, mi batalla con mi matrimonio. A pesar de que yo había orado y ayunado, y después tal vez en otras predicaciones o en otros momentos has sabido de cómo fue que yo estuve con mi esposa, todo eso fue de Dios. Y me habló Dios, y todo fue muy bien.
Y acumulado todo eso, yo decía, Dios, ¿cómo es posible que aún así voy a perder? Y probablemente esta es parte de mi historia donde tú te encuentres en un estado donde tal vez probablemente te dices, a pesar de que sé mucho, a pesar de que alabo, a pesar de que canto, a pesar de que adoro, a pesar de que me esfuerzo, parece aún así que voy a perder. Pero me gusta mucho que apareció Jesús en las historias que te conté. Yo estaba en un cuarto pintando y francamente a mí no me gusta mucho que me vean llorar. Tal vez todavía tengo eso de que como que, bueno, no me gusta, pero bueno. Yo sí estaba llorando y hablando con Dios y le dije, Dios, creo que me esforcé a lo máximo para tener una buena familia. Ya habían nacido mis dos hijas, estaban bien chiquitas y aún así no la estoy haciendo. Aún así no estoy pudiendo. Aún así parece que me voy a divorciar. Los, los pleitos, los enojos eran muy fuertes. Nos dejábamos de hablar. Y de pronto escuché una voz en mi mente que me habló en ese cuarto y me dijo, ¿te acuerdas del endemoniado Gadareno? La historia que te conté. Le dije, sí. ¿Tú crees que literalmente había esperanza para él? Si tú leíste esa historia conmigo, te darás cuenta de que era un hombre que gritaba, se golpeaba en las piedras, vivía en los sepulcros. Prácticamente era un loco, si lo ves naturalmente. ¿Tú crees que había esperanza para él? ¿Alguien se le podía acercar? Yo creo que hasta los discípulos cuando iba Jesús, me imagino que se le pusieron atrás de Jesús. Era un hombre que rompía cadenas. No era cualquier hombre el que estaba enfrente. Y yo le dije a Dios, no creo. ¿Pero qué crees? Por ahí pasó mi hijo y le dio libertad. Y la segunda historia que sentí en mi mente fue la que te dije, la segunda, de que iba una mujer donde había perdido a su marido y llevaba a su único hijo muerto. Y me hizo la misma pregunta. ¿Tú crees que había esperanza para esta mujer? Y yo dije, literalmente, no. Iba hasta llorando, reconociendo que después de la muerte ya no se puede hacer nada. Esa es la realidad. Pero Dios me dijo, ¿qué crees? Mandé a mi hijo y resucitó al muerto. Y me dijo, hoy mi hijo lo voy a mandar a tu casa. Va a pasar por tu casa. Y tal vez es una historia que tú digas, ay, ¿en serio? Pero la que viví y es la que te cuento. Y llegué a mi casa, los problemas estaban bien feos, bien fuertes. Y estaba pareciendo como muy determinado todo para separarnos. Y yo me senté en la cama, mi esposa en una postura donde ya se acabó todo. Y yo me acuerdo que sentado en mi mente le dije a Dios, ¿a qué horas vas a pasar? Porque no sé qué hacer. Mis argumentos ya no eran suficientes. Literalmente sentí que alguien se puso a mi lado y se acercó a mi oído y me dijo,
Solo dile que la vas a acompañar. Y se fue. Volteé a ver a mi esposa y le dije, te voy a acompañar. Y sus ojitos de mi esposa empezaron a llorar, las lágrimas, me acuerdo que le salían hasta el suelo. Y me dijo que ya le había pedido a Dios que si solamente yo decía esas palabras, íbamos a estar juntos. Fíjate. Y te voy a ser bien honesto, hermano. Oyente. Mi matrimonio ha cambiado como no tienes idea de a partir de ese punto. Jesucristo puede hacer lo imposible en tu vida. Y yo sé que nosotros tenemos que reconocer y poner lo que la Biblia marca como orar, ayunar, adorar, alabar. Pero tal vez probablemente hay momentos donde tú ya no sabes qué hacer. ¿Pero qué crees? Para eso vino el Hijo. Cuando leímos en Lucas 4:18 y Jesucristo abrió el rollo ahí de Isaías 61:1, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Creo que hay mensajes equivocados en tu mente que te los ha dicho el diablo. Te los ha dicho el diablo usando a gente, probablemente de gente que tú apreciabas, que tú amabas, o yo no sé a quién ha usado. No sé si ha usado a maestros, no sé si ha usado a ministros, a padres, a madres, a hermanos, a vecinos, a quien se haya dejado y te han aventado palabras donde te han marcado tu vida. Pero Jesús dijo, vengo a darles buenas noticias. Hoy vengo a darle buenas noticias, buenas nuevas. Y quiero animarte que viene Jesús todavía a decirte buenas noticias. Te viene a decir si se puede. Conmigo todo se puede. Yo le doy a lo muerto vida. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Yo he venido a esos locos a darles libertad. Creo que si no es realmente por Jesús, muchos de nosotros no estaríamos de pie. Porque tal vez lo has intentado, hermano. Tal vez sí has intentado salir de esa manera, de esos patrones, de esa manera de pensar. Pero la única manera de salir de esos patrones, esa manera de pensar, es con una nueva información. Y esa nueva información viene de Jesús. Cree en el Hijo de Dios. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, estamos hablando de que primero atacó el enemigo a la mente, así como Goliat atacaba y decía las palabras y se escuchaba una atmósfera de amenaza. Pero después dice que va ya al corazón, a los que han bajado de la mente al corazón, donde tú no nada más lo tienes en la mente, sino fue tantos de día y de noche, dice que en ocasiones el enemigo trabaja para darte, ahora sí que aparte de tu mente, ahora en tu corazón, tú nunca vas a ser libre, tú nunca saldrás, tú nunca estarás bien, tú siempre estarás pobre, tú siempre estarás sin casarte, tú siempre estarás en esa condición. Pero creo que Jesús dijo, me ha enviado a sanar, pero ya habla del corazón. Después dice a pregonar libertad a los cautivos. Y esa gente ya es la que realmente está cautiva. Tienes unas adicciones que por mucho tiempo no las has podido dejar. Tal vez estás cautivo en ese odio por eso que te hicieron y no lo puedes soltar.
Tal vez tienes ese rencor que probablemente no lo puedes dejar de sentir. Pero te tengo buenas noticias. Él vino a dar libertad a los cautivos. No importa la adicción, no importa ese odio o ese rencor. Nada es más grande que el Espíritu Santo. Y si tú le das permiso, el Espíritu Santo te va a enseñar a perdonar. Y si tú le das permiso al Espíritu Santo, Él te va a sacar de esa adicción. Si tú lo obedeces, te va a sacar de ese rencor. Te va a sacar de esa cautividad. Porque el Espíritu Santo dice la Biblia que donde Él está hay libertad. Dice, y da vista a los ciegos. Creo yo que Dios te da entendimiento. ¿Cuántas veces has dicho, y era ciego y ahora ya ve, ahora ya lo entiende, ¿no? Probablemente yo he estado muy ciego a muchos, cuando yo me acuerdo de joven, que pensaba que estaba bien. Y hoy me doy cuenta que estaba mal. Como por ejemplo, ¿no? A veces uno se le hace bien fácil juzgar a una persona por lo que ve. ¿Cuántas veces no he escuchado comentarios y a veces yo caí muchas veces en comentar algo, pero de pronto me doy cuenta que uno no sabe el trasfondo de ese corazón, uno no sabe el trasfondo de lo que ha vivido esa persona y solamente el único que sabe para juzgar correctamente es el Espíritu Santo porque lo sabe todo. Pero nosotros nos equivocamos fácilmente si vemos una persona grosera, ya queremos que hasta desaparezca del mundo, ¿no? Pero muchas veces son las personas que uno no sabe lo que han sufrido y solamente el Espíritu Santo. Por eso dice, no juzgues para que no seas juzgado, ¿no? Nunca se me va a olvidar a mí cuando una persona dijo tantas groserías de Dios y yo quise defender a Dios y probablemente hasta quererlo golpear. No lo hice, pero me fui a mi cuarto a orar y le dije a Dios, ¿qué debo de hacer, Dios? ¿Debo defenderte? Porque a veces pienso que debería de hacerlo, me siento mal. Y Dios me dijo, ¿quieres que te muestre su corazón? Le dije, muéstramelo. Y me mostró un niño que desde chiquito su padre pues lo maltrataba tanto. Y dijo, él me culpa a mí por tener un padre alcohólico, borracho, golpeador a su madre y golpeador a él. Y está enojado conmigo. Gracias a Dios un día se convirtió muy bien, nació de nuevo y que ahora en paz descanse, ya se fue, pero vi cómo Dios hizo una obra en su vida, a pesar de que él era muy renuente. Uno se equivoca, y esa fue una lección para mi vida. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Hay una historia de un narcotraficante. Los narcotraficantes en ocasiones son las personas que matan sin piedad como para que les tengas miedo, ¿no? Para que los respetes, porque son los jefes, porque ellos son los que, olvídate, no puedes cometer ningún error conmigo, ¿no? Y había uno de ellos así. Y probablemente cuando una persona quiere salir de ahí, o sea, ¿cómo sale, no? Entonces, están una persona que se convierte al Señor y se convierte bien genuinamente y quiere salir de esa manera y de ese estilo de vida, pero es bien difícil salir de ese estilo de vida porque tienes que obedecer órdenes, pues de esos malos, ¿no? Y probablemente hasta te oprimen, ¿no? Te amenazan con tu familia, te amenazan con tus seres amados, si no lo obedeces, si no lo haces, amenazan con atormentarte. Es horrible ese mundo. Y pues él vivía bien oprimido y él orando a Dios le dijo, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, ya no quiero más esto, pero ¿cómo salgo de esto, no? Y dice que un ángel se le apareció al malo y le dijo el ángel, si tú tocas a mi siervo, te voy a
desaparecer a ti y a tu familia y a tu descendencia. Y lo dejaron libre, lo dejaron sin de molestar. Y con el tiempo él no sabía lo que había pasado, pero de pronto un día se encontró a esas mismas personas y dijo, oyes, eh, ¿cómo es que esta persona tan mala, tú lo conoces al jefe, por qué te dejó? Y dice que ahí se enteró que dijo, es que un ángel se le apareció y le dijo que no te tocara. Y él se espantó a ver al ángel, ¿no? Y eso me trae a mí como que en ocasiones Dios va a usar hasta ángeles, pero de que te va a sacar de la opresión te la va a sacar, ¿no? O va a mandar a policías y los van a agarrar a todos, ¿no? Pero de que te van a sacar de ahí, te van a sacar. Y ahí está Dios en su mano. Y luego el 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Lo que el Señor quiere es que todos glorifiquemos a Dios de una manera donde tú puedas hablar y predicar del Señor, pero tienes que enfrentarte a tu batalla y tienes que reconocer tu guerra y tienes que decirle a tu guerra y a tu batalla, ¿sabes qué? Si alabo a Dios y todavía no me alcanza, voy a seguirlo alabando más. Y si oro a Dios y todavía no me alcanza, entonces voy a orar más. Y si ayuno y todavía no me alcanza, pues voy a ayunar más. Y si adoro a Dios y todavía no me alcanza, pues voy a adorar a Dios más. Y si necesito de los ministros que me levanten la mano, entonces voy a escuchar más predicaciones, más enseñanza, más Biblia voy a leer. Y si todavía eso no te alcanza, va a venir el Espíritu Santo, te lo aseguro, donde va a destruir esas tinieblas, donde va a alejar esos demonios, donde va a hacerte libre, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y cuando viene la presencia de Dios, pregunto, ¿quién podrá estar ahí? Cuando los demonios vieron a Jesús, dijeron, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Le tenían miedo. Te cuento la última historia y con eso acabo. Tal vez ya muchos la saben, pero nunca se me va a olvidar de en México un predicador que fueron a un evangelista a visitar uno de esos hospitales de psiquiatra, donde están los locos. Y, y pues estaba ahí, ¿no? Y ya llega y había uno que estaba en un cuarto donde nada más se escuchaba cómo se aventaba, ¿no? Y era el peor de todos, a él le tenían que dar la comida por debajo porque mataba a la gente, no podías meterte. Y cuando él sale, le dice el Espíritu Santo, regresa y métete a ese cuarto y le vas a hablar de mí. Y cuando fue y le habló al doctor, el doctor le dijo, no, estás más loco tú que él, ¿no? ¿Cómo te vas a meter? Si ya sabes, mira hasta cómo se escuchan las paredes, cómo brinca. Olvídate, ¿no? Es un hombre feroz, no vas a poder estar ahí. Y dijo, Dios me manda, ábreme el cuarto, tengo que entrar. Y cuando le abrieron el cuarto, dijo, pues firma sobre tu conciencia si te mata, ¿no? Ya sabes que los doctores siempre es que firman, ¿no? Para ellos estar bien, ¿no? Bueno, él entra y dicho y hecho, este hombre saltaba como tigre, pero había como una barrera, como un escudo invisible donde chocaba y no podía llegar a él. Y le dijo el Espíritu Santo, reprenda a los demonios, porque a mi iglesia le he dado autoridad en mi nombre para reprender demonios. Y él dijo, en el nombre de Jesús, salgan de él. Y él echando espumarajos y todo, quedó libre. Y le dijo el Espíritu Santo, ahora háblale de mí. Y ahí se convirtió.
ahí nació de nuevo en ese cuarto. Un loco. Y cuando estaba contando esta historia, y dijo, y ese loco soy yo. Nos impactó la iglesia. Un hombre sin esperanza, pero un hombre muy valiente que escuchó la voz de Dios se atrevió a entrar a mi cuarto, a hablarme de Jesús y a liberarme. Por eso te digo, el Padre dice, ¿pero qué crees? Mandé a mi hijo. Él es el mismo de ayer, hoy y el de mañana. No creas que porque tú lees la Biblia de Jesús significa que no puede llegar a tu cuarto, no puede llegar a tu casa, a tu iglesia, a tu congregación, a tu callejón, a tu calle, a tu pandilla, a tu colonia, a tu ciudad. Él vive y sigue vivo. No oramos a un Dios muerto. Él resucitó al tercer día. Él sigue trabajando. El Espíritu Santo lo representa a Él como Él mismo, pero está ahí para ayudarnos, para decirle todavía al enemigo, tú no vas a poder. Aunque te hayan dicho lo que te hayan dicho los demonios, lo que te haya dicho la gente, lo que te haya dicho quien sea, lo que sientas en tu corazón, lo que sientas en el alma, lo que a veces crees que no hay esperanza, que ya no, sí la hay. Y el Padre todavía dice, ¿qué crees? Mandé a mi hijo y todavía sigue su hijo. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta palabra. Te ruego, Padre, que tú seas, Señor, el que, pues, tu Hijo Jesucristo, se trata de eso. Creo que Jesús es el que me ha ayudado en muchas áreas de mi vida, me sigue ayudando. Y reconozco mis guerras, reconozco mis batallas y reconozco que necesito de tu Hijo Jesús todos los días de mi vida. Y espero, Señor, que haya gente que reconozca que si ha intentado por todos los medios, tal vez, de componer su vida, de componer su mente, de componer lo que esté sufriendo o viviendo, que recuerde que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para ayudarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús, por esta palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.